Está con nosotros Diego García Rambó, ex secretario de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural en la provincia de Neuquén. El tema está relacionado con esta novedad que se conoció hace exactamente una semana y que se suspendió. Es la decisión del SENASA del levantamiento de la barrera sanitaria en la zona patagónica, una medida que estuvo vigente por algunas horas hasta que se decidió su suspensión o la suspensión de su aplicación por los próximos 90 días. Diego, gracias por aceptar el convite. Eh, mm, ¿Cuáles son las implicancias para los productores ganaderos de la Patagonia el levantamiento de la barrera? Bueno, buen día Agustín y buen día a toda la teleaudiencia. Gracias por la entrevista. Sí, como bien decías, hace 7 días nos sorprendió una noticia sobre la flexibilización de la barrera sanitaria que habilitaría el ingreso de carne con hueso a la Patagonia entera en el marco de una zona que está sanitariamente reconocida a nivel internacional como libre de aftosa sin vacunación, producto de haber hecho un trabajo a nivel Patagonia en resguardo de todos los ungulados, o sea, de todas las especies que se crían y que se producen en Patagonia que tienen la pezuña partida para que la gente por ahí lo entienda mejor, todo lo que es ovinos, caprinos y bovinos. Y ese reconocimiento internacional, a diferencia de lo que el resto del país justamente no tiene todavía, habilita y potencia lo que es el circuito productivo de toda la Patagonia. En ese sentido, tanto las entidades agropecuarias de Río Negro, Neuquén y bueno, del resto de la Patagonia siempre han expresado que es necesario no perder el trabajo realizado y sí avanzar hacia arriba, o sea, hacia arriba del río Colorado, buscando que el resto del país pueda lograr ese estatus sanitario también y así en todo el país unificar el estatus sanitario garantizando la no circulación del virus. En ese sentido, eh, el resto del país todavía continúa vacunando, todos los años se tiene que vacunar el total del rodeo e implica que todavía no está garantizado que no haya circulación del virus. Entonces, para la Patagonia, en primer lugar, esta flexibilización pone en riesgo ese trabajo realizado de 20 años, que es el principal aspecto a cuidar, ¿no? El haber trabajado y el haber limpiado una zona del país y no involucionar en ese sentido. ¿Mm? Ahora, el problema aparece como un problema económico, o por lo menos con implicancias económicas, sobre todo por lo que puede observarse en la góndola. Eh, ¿Cómo se compatibiliza esta cuestión sanitaria, pero con las cuestiones de mercado, en donde la vigencia de la barrera hace que tengas un precio del producto carne al sur del río Colorado que está muy por encima del precio del Sí. mismo producto al norte del río Colorado? Sí, correcto. En primer lugar, cabe mencionar que el sector primario, los productores agropecuarios del sector primario, trabajamos con precios de mercado y que el productor, para que se den una idea, está comercializando un kilo de novillo de terminación y para faena en el orden de los 3.800 a 4.100 pesos el kilo vivo. Y de ahí para adelante la cadena continúa formando el precio en oferta y demanda del insumo, así como en la carne, en cualquier sistema productivo. A nivel país, el principal referente y el principal formador de precios es el mercado agroganadero de Cañuelas, antes mercado de Liniers, que todas las semanas, todos los días, hacen remates de entre 5.000, 10.000, 12.000 cabezas, y eso es lo que forma el precio del novillo. La Patagonia, por sus condiciones climáticas, su zona extensiva y su distancia también a los centros de producción de alimentos, siempre ha estado en el orden de un 15 o un 20% sobre ese valor de kilo vivo. Y de ahí para adelante, como bien decía, el precio se forma en función del resto de la oferta de carne. Y cuando hablamos del resto de la oferta de carne,
ya empezando en lo que es la industria, la carne que se consume en la Patagonia, entre el 65 y el 70% es deshuesada, es carne que proviene del resto del país y que viene a comercializarse y con costos, ¿no? de traslado, de packaging, de envasado al vacío, de distribución, a los valores que todos vemos en las carnicerías de la Patagonia. Entonces, cuando se ve que los fundamentos son más económicos que sanitarios, es donde al productor principalmente le preocupa y donde también a veces es injusta la conversación porque no se informa del todo bien y sobre todo en esto, ¿no? En que la cadena bovina en su eslabón primario, que es la cría, la recría y el engorde, no forma precios, sino que depende de los precios del mercado y de la industria, y de los precios del final de la carne en la batea, ¿no? De ahí para atrás hay que descontar todo lo que la industria tiene de costos, de márgenes y se va formando el precio, ¿no? Entonces, para poner en limpio esa gran disponibilidad de carne deshuesada que en este caso ha entrado siempre a la Patagonia, viene a comercializarse a los precios de acá y como todos los productos, los servicios en Patagonia que son bastante más caros que en el resto del país, por distancias, por distribución y por logística, tienen ese 15% más que mencionaba anteriormente, ¿no? Ahora, Diego, hace unos días atrás, después de las gestiones que hicieron las provincias de la Patagonia Norte, tanto Río Negro como la provincia de Neuquén, Figueroa, el gobernador provincial, dijo, vamos a trabajar para bajar el precio de la carne. ¿Cuál es esa incidencia que puede tener el Estado o esa sí, incidencia del Estado en los valores de comercialización en función de esta descripción que hace de cómo están planteadas los distintos estamentos en la cadena de comercialización, de producción y comercialización de la carne, entonces? Sí, desde la entidad hemos considerado siempre que, bueno, tanto a nivel nacional como provincial, los precios se forman por oferta y demanda y que el Estado lo que debe garantizar son las reglas y las normas, las garantías constitucionales para que se pueda trabajar de forma libre, independiente y que los precios se regulen por oferta, demanda y por calidad del producto producido, ¿no? Eh, Hay también, como decía, cuestiones políticas y geopolíticas que es importante remarcar y sobre todo hacia el sur de la Patagonia hay importantísimos establecimientos agropecuarios que el grueso de su producción es el ovino, que además de generar trabajo, de generar valor agregado y de poder aprovechar extensiones de campo con una especie adaptada a esos climas, también ejercen soberanía sobre esas tierras y es importante que se puedan mantener esas actividades, que se cuiden los mercados logrados, ¿no? Los mercados internacionales logrados para colocar esos productos y que también esos campos estén ocupados y que la gente no migre hacia la ciudad. Eso es un proceso que hemos visto y que se ha visto en el último tiempo, que si los sistemas productivos, tanto por cuestiones políticas, por no respaldo de la Constitución Nacional y por problemas climáticos o productivos, la gente deja los campos y migra a la ciudad, es un problema no solamente para el productor, sino también para los centros urbanos que reciben esa cantidad de gente. Mm. Los 90 días de suspensión de esta resolución, porque no fue derogada la resolución que elimina la barrera, fue suspendida su aplicación por los próximos 3 meses. ¿Ese tiempo alcanza como para acomodar, barajar y dar de nuevo? ¿O Sí, se en está primer trabajando para lugar, cambiar eso? Agustín, esos 90 días alargan una especulación y una falta de claridad en cómo fue tomada la medida, ¿no? Justamente. Para ponerlos en contexto, el productor agropecuario de Patagonia, de precordillera, sobre todo en esta época, está bajando sus animales de la veranada. El productor que hace cría, o sea, que genera el ternero, es una producción estacional, zafrera, que en el mes de abril
necesita que se forme su precio para comercializar. El productor no puede esperar con el animal en el campo entrando el invierno porque va en detrimento, primero, del pastizal, que es su primer insumo, segundo, del propio animal, que si se lo saca a la vaca para que mejore la condición de la vaca y pueda hacer frente al invierno, el ternero empieza a perder kilos. Es algo normal, lógico y que pasa en cualquier planteo de cría. Y si pensamos que esos 90 días van a estar entrados del mes de junio-julio, genera más incertidumbre que si se hubiese resuelto rápido en una mesa de trabajo y de forma más expeditiva con los gobernadores y los altos funcionarios de nación, que son los que ejecutaron la medida, ¿no? Los 90 días para nosotros van a ser críticos porque el precio no está formado, porque en el medio, como siempre, hay mucha especulación y el más perjudicado va a ser el productor mediano a chico, que va a tener que comercializar igual sus terneros y quizás va a terminar vendiendo muy por debajo de lo que el producto vale. Lo que ustedes van a, lo que ustedes están advirtiendo ahora que va a haber una fuerte operación de venta, en todo caso, de desprenderse de Hacienda o de ganado en función de si esta resolución del SENASA empieza a cobrar vigencia nuevamente a partir de mitad de año. Sí, sí, la venta de terneros, ¿no?, en la zona de cría es en esta época, es justamente en el mes de abril, mayo más tardar, y los productores venden porque el ciclo continúa, es un proceso biológico y no se puede detener, no se puede guardar el ternero en stock como si fuese un producto no perecedero y hay que comercializarlo. Entonces, en este momento se está formando ese precio y con una medida que genera incertidumbre, sobre todo de la forma que fue tomada y la reacción de los gobernadores habla del impacto que tiene en Patagonia. No es normal que toda la Patagonia se levantó ante esta medida y reaccionó, y no es normal que todos los gobernadores están en línea en que hay que defender el estatus sanitario logrado, ¿no? Este alineamiento implica además, y no quito más tiempo de tu agenda, digo, este alineamiento, ¿cuáles son las expectativas de mínima y de máxima que tienen en el sector productor frente a esta decisión temporalmente suspendida? En lo inmediato creemos que es importante llevar conocimiento sobre todo a la opinión pública, ¿no? Es muy perjudicial cuando se enfrenta al productor con el consumidor por valores de la carne que se forman, como decía al principio, por oferta-demanda y que también tienen variables que son muy propias del poder adquisitivo de Neuquén. En lo inmediato para nosotros es fundamental informar, fundamental que los gobernadores estén también informados de este proceso productivo y bueno, en el caso de Neuquén con Rolando Figueroa y él conociendo el interior de la provincia, sabe que para el productor mediano a chico la incertidumbre y no poder contar con un valor de mercado correcto, acertado y oportuno para el momento es muy perjudicial porque es su único producto y no son campos que puedan hacer otro producto. Y de largo plazo creemos que el país se merece también ir ganando en estatus sanitario y así habilitando mercados internacionales que van a saber pagar y van a valorar más aún el producto argentino. En ese sentido, a la exportación siempre se la ha puesto como el competidor del consumo interno y es erróneo, porque justamente la exportación lo que hace es producir animales más grandes, más pesados, más carne, y lo que se exporta normalmente no es lo que la mesa de los argentinos consume. Entonces, generar más exportación hace que haya más vacas, más terneros, más novillos y buscando más peso de faena, más carne, justamente para la mesa de los argentinos, sin quitar lo que en el mercado interno se genera.
Y con esta medida, que para nosotros fue tan nociva como las intervenciones en el mercado de exportación hace ya varios años, eh, ponemos en valor que las garantías jurídicas que tiene el país deben ser cuidadas y deben ser seguras para que uno proyecte a largo plazo. Si de la noche a la mañana uno se despierta con una medida así, no hay forma de pensar ciclos productivos que van más allá de 3 años, como es la ganadería. Gracias, Diego, por estos minutos. Muy amable, ¿eh? No, por favor, Agustín, y a disposición. Gracias. Diego García Rambó es secretario de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural en la provincia de Neuquén. Hace una semana el Gobierno Nacional anunció una medida que pocas horas después la suspendió por 90 días. Esa medida es la eliminación de la barrera del río Colorado, la barrera sanitaria, conocida como la barrera contra la fibra aftosa, o la barrera ganadera, que de hace poco más de 2 décadas está vigente y que ha generado dos mercados con características particulares, dividiendo la Argentina entre el norte y el sur, al sur del río Colorado, al norte del río Colorado. Al norte con vacunación, pero libre de aftosa, y al sur libre de aftosa y sin vacunación. Pero la imposibilidad de incorporar en el mercado sureño, en el mercado patagónico, productos cárnicos del norte de la barrera, ha hecho que el precio en este último tiempo, en estos últimos años, se diferenciase del precio que el mismo producto al norte de la barrera tiene, sobre todo en la comercialización final, para el consumidor final, con valores que pueden ir entre un 25, 30, un 50 y a veces más por ciento en la Patagonia respecto del resto del país. La medida generó rápidamente la reacción de las administraciones provinciales, tanto Neuquén como Río Negro, que rápidamente pusieron el grito en el cielo y lograron en principio esta suspensión por 90 días. Hay un punto también a considerar y es así como en el caso de la sociedad rural lo que está planteando es la necesidad de contemplar la realidad del productor primario, también es cierto que hay un vasto sector de la ciudadanía patagónica que está planteando es, bueno, también debe considerarse al conjunto de la sociedad en carácter de consumidor de carnes y no solamente el grupo que produce o que genera ese producto en la Argentina. Este tema te diría que ha generado, digamos, una incidencia muy fuerte en la agenda pública, en la agenda política hace una semana y lo va a seguir haciendo por los próximos 90 días, por lo menos hasta que se tome una decisión, se ajuste el diálogo y se resuelva cómo proceder frente a esta decisión que ya fue comunicada, publicada en el boletín oficial, que es la eliminación de la barrera sanitaria. Hemos hablado antes acerca de la cuestión de la inseguridad y del episodio que protagonizaron motociclistas en Neuquén que agredieron a inspectores de tránsito y hemos tenido también en esta edición de Panorama la reacción por parte del área de seguridad del municipio que se va a constituir en querellante. ¿Para qué? Y bueno, para impulsar con mayor ahínco todo lo que fuese pertinente para sancionar, o sea, en principio para determinar las responsabilidades y después para sancionar a aquellos que fueron parte de estas agresiones. Temas de hoy, aquí en Panorama. Como hacemos todas las semanas, nos despedimos y nos despedimos con letras pandémicas de nuestro querido amigo Miguel Sabone. Nos encontramos en 7 días. Letras pandémicas con Miguel Sabone, en Panorama. Bastante más allá de la tropóstrata, hay una región desolada y estelar, donde en una veta de antimateria vivía el doctor Edward Antiteller. Alejado del origen de la fusión, vivía sin conjetura ni premeditación, con todos sus antiparientes y sus antisamigos, y sus antimacasares en sus sillas. Una mañana, haraganeando por el mar, divisó una lata de monstruosas circunferencias que lucían 3 letras, A, E, C. Y de ella salió un visitante de la tierra. Entonces, gritando alegremente sobre la arena, se reunieron 2 que, a su extraña manera, eran iguales como 2 lentejas. Sus manos derechas se estrecharon. El resto
fue rayo gamma.